Se cumple un año del sabotaje a los dos gasoductos Nord Stream y la autoría del atentado sigue siendo un misterio. El 26 de septiembre de 2022, 4 explosiones en el mar Báltico entre Suecia y Dinamarca provocaron varias fugas en los gasoductos construidos para transportar gas ruso hasta Alemania. Cuando se produjeron las explosiones, las dos tuberías no estaban en funcionamiento, aunque sí que contenían gas. Desde entonces, las sospechas sobre la autoría del sabotaje han abarcado a diversos países, entre ellos Rusia, Ucrania y Estados Unidos. La dirección del equipo de la CIA interpretó que las directrices engañosas de Biden al aprobar la orden de destruir los oleoductos, me dijo el funcionario, eran como dar un paso estratégico hacia la Tercera Guerra Mundial. Y si Rusia hubiera respondido diciendo vosotros volasteis nuestros oleoductos, pues yo voy a volar vuestros oleoductos y vuestros cables de comunicación. Nord Stream no era una cuestión estratégica para Putin, era una cuestión económica. Quería vender gas. Ya había perdido sus gasoductos cuando se cerraron los Nord Stream 1 y 2 antes de que comenzara la guerra de Ucrania. Pocos días después del atentado, las autoridades de Dinamarca y de Suecia anunciaron que llevarían a cabo una investigación. 2 meses después, informaron de que efectivamente se había producido una explosión y dijeron que habría nuevas investigaciones. No se ha hecho ninguna. El gobierno alemán llevó a cabo una investigación, pero anunció que gran parte de sus conclusiones serían confidenciales. El invierno pasado, las autoridades alemanas asignaron 286.000 millones de dólares en subvenciones a grandes empresas y propietarios de vivienda que tuvieron que hacer frente a facturas de electricidad más elevadas para hacer funcionar sus negocios y calentar sus hogares. El impacto todavía se deja sentir hoy con la previsión de un invierno más frío en Europa. El presidente Biden esperó 4 días antes de calificar el atentado contra el oleoducto de acto deliberado de sabotaje y dijo: ahora los rusos están difundiendo información falsa al respecto. Y en una conferencia de prensa posterior, a Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, que presidió las reuniones que condujeron a la propuesta de destruir de forma encubierta los oleoductos, se le preguntó si el gobierno de Biden cree ahora que Rusia fue la responsable del acto de sabotaje. La respuesta de Sullivan, sin duda ensayada, fue: bueno, en primer lugar, Rusia ha hecho lo que hace con frecuencia cuando es responsable de algo, que es hacer acusaciones de que en realidad ha sido otro el que lo hizo. Lo hemos visto repetidamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy el presidente también ha sido claro al expresar que hay que trabajar más en la investigación antes de que el gobierno de los Estados Unidos esté preparado para responsabilizar a alguien en este caso. Y continuó Sullivan: seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para reunir todos los datos. Luego adoptaremos una decisión sobre qué hacer a partir de ahí. No hay ningún caso en el que alguien de la prensa estadounidense haya preguntado posteriormente a Sullivan sobre los resultados de su decisión. Tampoco se ha encontrado ninguna prueba de que Sullivan o el presidente de los Estados Unidos hayan sido interrogados desde entonces sobre los resultados de la decisión ni sobre qué hacer a partir de ahí. Tampoco hay pruebas de que el presidente Biden haya pedido a la comunidad de los servicios de inteligencia estadounidenses que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre el atentado del oleoducto. Tales peticiones se recogen como taskings, asignación de tareas, y se toman muy en serio dentro del gobierno. Todo esto explica por qué una pregunta rutinaria que se formuló aproximadamente un mes después de los atentados a alguien con muchos años de experiencia en la comunidad de los servicios de inteligencia estadounidenses me llevó a una verdad que nadie en Estados Unidos ni en Alemania parece querer investigar. Mi pregunta era muy sencilla: ¿quién lo hizo? El gobierno de Biden voló los oleoductos, pero la acción tuvo muy poco que ver con ganar o detener la guerra de Ucrania. Fue el resultado de los miedos de la Casa Blanca a que Alemania vacilara y reabriera el flujo de gas ruso
y a que Alemania y después la OTAN, por razones económicas, cayeran bajo el dominio de Rusia y sus extensos y baratos recursos naturales. Y de este modo se llegó al temor definitivo, que Estados Unidos perdiera su antigua primacía en Europa Occidental. Bueno, todo esto que acaban de oír lo acaba de escribir Seymour Hersh un año después de los atentados en un artículo que ofrece en exclusiva la revista Contexto para el público hispanohablante. Nord Stream no solo habla de que las guerras son sucias, sino también de que buena parte del periodismo y sus profesionales están hundidos en la mierda. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Bueno, hoy en La Base, un año después de la voladura de unas infraestructuras estratégicas de un país de la OTAN, como es Alemania, recordemos que apareció una investigación de Seymour Hersh, hasta ese momento un reputadísimo periodista, premio Pulitzer y todas estas cosas, en la que decía: esto tiene pinta de que han sido los Estados Unidos o los Estados Unidos en colaboración con otros países de la OTAN, y aquí la prensa la montó, dijo: no, esto es un fake, esto es mentira, esto no puede ser. Bueno, un año después da la impresión de que tiene pinta de que sí, ¿no? ¿Qué nos vas a contar, Sara? Bueno, pues voy a contextualizar el artículo de Seymour Hersh que citabas en tu editorial, que viene básicamente a decir que el objetivo de la voladura de los gasoductos era básicamente joder a la Unión Europea. Joder a la Unión Europea. Manu Levín, sospecho que vas a recordar qué dijo cada quien hace un año, ¿no? Efectivamente, vamos a recordar cuál fue la cobertura, si es que se le puede llamar así, que hicieron los medios occidentales y españoles sobre, bueno, un atentado contra una de las principales infraestructuras energéticas que tenía Europa, pero ya no la tiene. Efectivamente. Ina Afino-Génova, ¿qué nos tienes preparado? Vamos a repasar las versiones que manejaron los países involucrados en la investigación y lo que se filtró a los medios, más allá de la versión principal de Seymour Hersh. Y hoy vamos a contar con el director de Contexto, con Miguel Mora, el único medio que se ha atrevido a traducir al castellano las investigaciones de Seymour Hersh, que también le cayó la del pulpo por parte de algunos reputados y prestigiosos exponentes de la progresía mediática. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. El gobierno de Biden voló los oleoductos, pero la acción tuvo muy poco que ver con ganar o detener la guerra en Ucrania. Fue el resultado de los miedos de la Casa Blanca a que Alemania vacilara y reabriera el flujo de gas ruso, y a que Alemania y después la OTAN, por razones económicas, cayeran bajo el dominio de Rusia y sus extensos y baratos recursos naturales. Y de este modo se llegó al temor definitivo, que Estados Unidos perdiera su antigua primacía en Europa Occidental. Esta es la conclusión del periodista y ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh a un año de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el Mar Báltico. Recordemos lo que hay sobre la mesa. Hace un año este periodista hizo pública una investigación en la que aseguraba que Estados Unidos, con la ayuda de Noruega, era responsable del atentado que destruyó los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Para quien esté interesado en conocer todos los detalles de cómo empezó la historia de la destrucción de los gasoductos, les recomendamos que busquen el capítulo 72 de la segunda temporada de La Base, ya hace un año, que dedicamos a la investigación de Seymour Hersh. En ese programa contamos cómo Hersh revelaba que la voladura del Nord Stream se trataba de una operación encubierta que involucraba a la Marina estadounidense, las Fuerzas Aéreas y la CIA, y que había sido preparada minuciosamente durante meses con anterioridad, y esto es lo más importante, a la invasión rusa de Ucrania. Prueba de ello es que el 7 de febrero de 2022, varias semanas antes de la invasión, Joe Biden hizo la siguiente advertencia en la rueda de prensa que siguió a una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. Russia invades, that means tanks or troops crossing Si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin. Les prometo que seremos capaces de hacerlo. El presidente de Estados Unidos reconociendo explícitamente que los gasoductos Nord Stream se convertirían en objetivos militares prioritarios en caso de que Rusia invadiera Ucrania, tal y como hizo finalmente. En esa misma rueda de prensa, Scholz aseguró lo siguiente: actuamos conjuntamente, estamos absolutamente unidos y no daremos pasos diferentes. Daremos los mismos pasos y serán muy, muy duros para Rusia, y ellos deberían entenderlo.
Sí, de hecho, tal y como señala Hersh, algunos miembros del equipo de la CIA consideraban que el dirigente alemán era plenamente consciente de la planificación secreta que se estaba llevando a cabo para destruir los oleoductos. Pero sigamos, pocas semanas antes de las declaraciones de Biden, que hemos escuchado, concretamente el 27 de enero de 2022, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland calificó al Nord Stream como un trozo de chatarra en el fondo del océano por el que no fluiría gas sin la debida aprobación. Como le gusta decir al senador Cruz, no lo cito a menudo, pero como a él le gusta decir, actualmente es un trozo de metal en el fondo del océano. Necesita ser probado, necesita ser certificado, necesita aprobación regulatoria y no fluirá gas a través de él hasta que sucedan esas cosas. Bueno, Victoria Nuland, un personaje clave en las negociaciones entre Washington y Moscú, lleva décadas ocupando cargos de alta responsabilidad en la política exterior estadounidense, independientemente además del signo político del gobierno. Fue asesora de Dick Cheney y una ferviente defensora de la invasión de Irak. George Bush la nombró embajadora ante la OTAN, cargo desde el que organizó el apoyo internacional a la ocupación de Afganistán, y Barack Obama la nombró secretaria de Estado adjunta para asuntos europeos y euroasiáticos, desde donde promovió las protestas del Euromaidán en Kiev. Y Nuland fue también la que dijo eso de que se joda la Unión Europea. Lo dijo en una conversación con el embajador estadounidense en Ucrania en el contexto de las crisis precisamente del Euromaidán. Bueno, el caso es que escuchando las declaraciones de Biden y de Nuland parece bastante claro que la organización de la voladura de los gasoductos se empezó a prepararse mucho antes de la invasión rusa de Ucrania y que poco tenía que ver con la guerra. Sí, esto es lo que confirma ahora Seymour Hersh en un extenso artículo titulado Un año de mentiras sobre Nord Stream, publicado originalmente en su web personal y traducido al castellano por Contexto. En él, Hersh da respuesta a una de las principales incógnitas que envolvían al caso Nord Stream. ¿Por qué la administración Biden decidió volar los gasoductos si no era para ganar la guerra de Ucrania? La respuesta es muy clara, para evitar que la Unión Europea se acercase a Rusia. Este es un análisis que llevamos haciendo en la base desde hace mucho tiempo, que el objetivo no declarado de Estados Unidos en la guerra de Ucrania es mantener el control geopolítico en Europa y evitar la consolidación del eje Berlín-Moscú. Y cortar la dependencia de Europa del gas ruso, que era más barato y accesible que el gas natural licuado de los Estados Unidos, era la mejor manera de hacerlo. Eso es algo que reconoció el propio secretario de Estado, Antony Blinken, que señaló que eliminar la dependencia europea de la energía rusa supondría una tremenda oportunidad para Estados Unidos y una forma de quitarle a Vladimir Putin el arma de la energía como medio para avanzar en sus designios imperiales. La novedad ahora es que Seymour Hersh aporta una fuente confiable a la que vamos a llamar la hipótesis que se joda la Unión Europea. Es decir, la hipótesis que venimos sosteniendo de que la voladura del Nord Stream buscaba en última instancia debilitar los lazos de Europa con Rusia para mantenerla bajo dominio estadounidense y que se contrapone a la hipótesis ataque disuasorio. La fuente de Hersh, tal y como él mismo indica, perteneció al pequeño grupo de planificación que trabajó en Oslo con la Marina Real y Noruega. Y asegura lo siguiente: nos dimos cuenta de que la destrucción de los dos oleoductos rusos no estaba relacionada con la guerra de Ucrania, sino que formaba parte de una agenda política neoconservadora para evitar que Scholz y Alemania, con el invierno a la vuelta de la esquina y los oleoductos cerrados, se acobardaran y abrieran el Nord Stream 2 en ese momento cerrado. El temor de la Casa Blanca era que Putin pusiera a Alemania bajo su control y luego fuera por Polonia. Añade la fuente de Hersh, pues bastante claro. Hersh confirma ahora la hipótesis que se joda la Unión Europea con algo que no sabía cuando publicó su primera investigación. Después de la amenaza pública de volar el Nord Stream 2 que hizo Biden con Scholz a su lado, el grupo de planificación de la CIA fue informado por la Casa Blanca de que no habría un ataque inmediato contra los dos gasoductos, pero que el grupo debía organizar la colocación de las bombas necesarias y estar preparado para activarlas bajo demanda una vez comenzara la guerra. Fue entonces cuando nosotros comprendimos que el ataque a los oleoductos ya no sería disuasorio, porque a medida que avanzaba la guerra nunca tuvimos el mando. Esto es lo que dice la fuente de Hersh. Es decir, que se caía la hipótesis según la cual la voladura de los gasoductos se trataba de un ataque disuasorio. ¿Y cuáles fueron los efectos en términos energéticos para Europa de la estrategia que se joda la Unión Europea? Bueno, tal y como indica Hersh, el invierno pasado las autoridades alemanas asignaron casi 300.000 millones de dólares en subvenciones a grandes empresas y propietarios de viviendas para compensar la subida de los precios de la electricidad.
pero las consecuencias siguen a día de hoy. Está por ver cuál va a ser el impacto con la previsión del invierno más frío de Europa a la vuelta de la esquina. Dice Hersh que Biden, con el inestimable apoyo del secretario Antony Blinken y del consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, ha convertido su apoyo financiero y moral a la guerra de Ucrania en una cuestión de vida o muerte para su reelección. La guerra ha terminado. Rusia ha ganado, ya no hay ofensiva ucraniana, pero la Casa Blanca y los medios de comunicación estadounidenses tienen que continuar mintiendo, dice su fuente. La guerra, como sostenía Borrell, ya no sirve para alcanzar la paz, pero mientras tanto, millares de personas siguen sufriendo las consecuencias de una guerra que se extiende ya durante más de un año. Muchas gracias, Sara. A ti. Tener mucho cuidado con lo que hacemos ahora. ¿Por qué no me despides, Bill? Investiga a John Kennedy. Lo pagaremos. Murrow es el símbolo, el líder y el más listo de la jauría de chacales dedicados a la propaganda de la causa comunista. Bien, chicos, vamos allá. Caeremos luchando. Seguiremos con este tema porque el terror está en esta misma habitación. Manu Levin, adelante. Vamos con ello. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Recordemos cómo fue la actuación de los grandes medios de comunicación occidentales y españoles ante las revelaciones de Seymour Hersh sobre el atentado que destruyó pues, la que era una de las principales infraestructuras energéticas de Europa. Algunos elementos ya los comentamos hace unos meses, pero no hay que dejar de recordarlos nunca, seguramente, porque son muy elocuentes acerca de cómo operan las grandes empresas de comunicación. Hoy Manu Levin repasa el papel poco serio, subordinado a los Estados Unidos y completamente dominado por la propaganda de guerra que desempeñaron los grandes diarios y televisiones en España y Europa ante las revelaciones de Hersh. Pues vamos a ver 3 elementos de esta cobertura, si es que se le puede llamar así. El primero, los grandes medios de comunicación en España, Europa y Estados Unidos pasaron absolutamente de puntillas sobre las revelaciones acerca del atentado y así han seguido hasta el día de hoy. De hecho, no hay prácticamente ningún contenido reciente al respecto de esto, más allá de lo que hoy saca Contexto. En nuestro país fueron solo algunos poquitos medios de comunicación los que decidieron hacerse eco de esta noticia. Lo publicó Contexto, hubo también algo en El Salto, en La Marea y en Crónica Libre. En la SER y en La Vanguardia se citó brevemente y hubo algo también en RAC1 y en Televisió de Cataluña, en las televisiones de ámbito estatal, nada de nada. A partir de ahí hubo algunos diarios más que contaron la noticia, pero de una manera muy particular, que iba destinada básicamente a quitarle hierro, a cuestionarla o directamente a negarla a renglón seguido, digamos. Ya el otro día, en el programa que hicimos sobre el retiro de Rupert Murdoch, Manu contó que la dirección de Fox News había distribuido entre sus empleados una circular en la que les ordenaba que siempre que hablaran sobre la crisis climática añadieran inmediatamente a continuación que esas informaciones están en cuestión. Bueno, pues con esto del atentado contra los gasoductos Nord Stream parece como si hubiera pasado lo mismo, que alguien distribuyó una circular a todos los periodistas occidentales diciéndoles que si hablaban de la noticia de Hersh, debían añadir a continuación que era poco creíble, que solo tenía una fuente, que los Estados Unidos lo niegan, etcétera, etcétera. Pues puede que fuera así, efectivamente. Igual esa circular la distribuyeron directamente, no sé, las embajadas estadounidenses, porque si no, pues no se explica, ¿no? El otro día Miguel Mora decía también que a veces parece que los diarios de la derecha mediática hacen una reunión de redacción conjunta. Pues con esto parece también que los directores de la sección internacional de todos los diarios occidentales hacen una reunión conjunta también. Me pregunto si presidida por el secretario de Estado de Estados Unidos, porque, en fin. Recordemos solo un ejemplo de esta manera de dar la noticia. El diario.es decía en aquel momento: el periodista Seymour Hersh, en un artículo publicado en su blog personal en Substack, afirma que los gasoductos fueron destruidos en una operación militar norteamericana con la colaboración estrecha de Noruega. En su post, Hersh, ganador del premio Pulitzer, cita una fuente no identificada que afirmaba que los buzos de la Marina estadounidense habían destruido los oleoductos por orden del presidente Joe Biden. Las afirmaciones no han sido corroboradas por más medios. Al tiempo, la Casa Blanca las ha tachado de totalmente falsas y de completa ficción. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, por su parte, ha dicho que las acusaciones eran absurdas. Además, la noticia del diario.es citaba otro texto de Íñigo Sáenz Duarte titulado Seymour Hersh tiene una teoría sobre el sabotaje de los gasoductos rusos, pero hay varias cosas que no tienen sentido.
En esa pieza, este redactor del diario.es pues venía a decir que puede que Seymour Hersh fuera en algún momento buen periodista, pero que en los últimos años todo empezó a torcerse cuando publicó otra serie de informaciones sobre la captura de Bin Laden que tenían errores similares, dice este periodista del diario.es, a los que tenía la publicación sobre la destrucción del Nord Stream. Y las pocas piezas que se podían encontrar en otros diarios españoles, más allá del diario.es, eran muy similares a esta, que bueno, sirve como ejemplo. Bueno, es que esto ya ni siquiera era el clásico, unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. Era algo así como, un viejo decrépito y medio loco dice en un blog de mierda que llueve, pero las honorables y siempre sinceras autoridades de los Estados Unidos dicen que hace sol. Nosotros no hemos investigado ni hemos comprobado una mierda, pero ¿a quién vamos a creer? ¿Al viejo loco o a esas prestigiosas autoridades de los Estados Unidos de América? Bueno, y que habría que recordar también que cuando el propio Seymour Hersh sacó a la luz en 2004 las torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, el portavoz del Pentágono también dijo: las afirmaciones son extravagantes, conspirativas, llenas de errores y conjeturas anónimas. Hasta la fecha, ninguna de sus afirmaciones más absurdas ha sido corroborada. Así que, bueno, como para fiarse de los desmentidos que hace esta gente, ¿no? Efectivamente. Una negación que, por cierto, en Estados Unidos mantienen hasta el día de hoy, porque resulta que siguen considerando oficialmente un misterio el atentado contra los gasoductos Nord Stream. Bueno, el caso es que ni siquiera en Alemania, que es el principal perjudicado por la destrucción de estos gasoductos, los principales medios de comunicación le hicieron demasiado caso a esta noticia frente al escándalo que sí provocó en las redes sociales y en medios alternativos. De hecho, los principales esfuerzos que hicieron en aquel momento los medios mainstream en Alemania estuvieron encaminados a desacreditar la figura de Seymour Hersh, que era quien publicaba esto. Der Spiegel, por ejemplo, pasó repentinamente de llamar a Hersh el legendario periodista de investigación a presentarlo como el polémico periodista. E incluso el artículo de Wikipedia sobre Hersh en alemán cambió de repente de definirlo como un periodista de investigación de prestigio galardonado con el premio Pulitzer, que llevó a cabo importantes investigaciones, a asegurar que publicaba informaciones erróneas. Y un ejemplo de aquí, de España. Diario El País, 25 de febrero de 2023. Titular: Seymour Hersh, el periodista legendario, cuestionado por su investigación del sabotaje del gasoducto. El premio Pulitzer, criticado en los últimos tiempos, despierta suspicacias por el artículo en que atribuye a Estados Unidos la voladura del Nord Stream, el ducto diseñado para llevar el gas de Rusia a Alemania. Polémico periodista cuestionado y criticado. Es lo que tiene ir contra la corriente dominante. Que se lo pregunten a Julian Assange o a Pablo González, que sigue preso en Polonia. Ya lo advirtió también Chomsky, que algo sobre medios de comunicación sabe. Hersh será silenciado y vilipendiado, dijo en una entrevista en febrero de este año. Bueno, el tercer elemento sobre la cobertura de las revelaciones de Hersh fue algo muy curioso, y es que produjo un debate entre los periodistas, no sobre el hecho en sí y las consecuencias que podía tener para Europa y sus fuentes de energía, para el curso de la guerra en Ucrania, para la crisis climática, etcétera, sino que el debate fue sobre periodismo y en concreto sobre si la información de Hersh reunía o no reunía las condiciones para ser publicada. Recordáis, ¿no? Aquellos célebres tuits de reputados periodistas españoles, algunos de los cuales, por cierto, han difundido en otras ocasiones noticias falsas, diciendo que esto de Hersh no debía ni siquiera publicarse. Ojo, ni siquiera publicarse y desacreditar la información a renglón seguido, como hicieron muchos medios y veíamos antes. No, directamente defendieron que no había que publicarlo. Recordemos solo un ejemplo de esto, ¿no? Antonio Maestre. La investigación, entre comillas, se basa únicamente en una fuente anónima. Esto no es publicable con unos estándares mínimos. El Club de Amigos de Ferreras y Pastor erigiéndose en árbitros de lo que es publicable y lo que no. Qué tiempos para estar vivos, amigos. Tremendo. Y os recuerdo algo que ya mencioné también hace unos meses cuando sucedió todo esto. Los medios que optaron por hacerse eco de la información de Hersh, pero para desacreditarla inmediatamente, o que optaron simplemente por no publicarla, resulta que son los mismos medios que poco antes sí que habían publicado, y sin ponerlas en cuestión en ningún momento, esas informaciones deontológicamente impecables, contrastadas e incontestables sobre esos supuestos misiles rusos que habían caído en Polonia y que al final, vaya por Dios, resultaron ser misiles ucranianos que se habían desviado. La Vanguardia, 15 de noviembre de 2022. El impacto de al menos un misil ruso en territorio de Polonia, que causó la muerte de 2 personas en un pueblo cercano a la frontera con Ucrania, desató este miércoles las mayores alarmas. Y otra, La Razón.
La lluvia de misiles de Rusia alcanza a Polonia y provoca la muerte de 2 personas. El ejército ruso lanza su mayor ataque con proyectiles desde el inicio de la guerra en Ucrania. Así lo publicaron, sin poner ningún pero en sus titulares. En fin. La conclusión sobre por qué sucede todo esto, pues un poco la misma que sugerí entonces. Si una noticia va a favor de la corriente dominante en la opinión publicada, entonces se puede sacar, aunque no esté contrastada ni confirmada y la fuente sea la Cibeles. Pero si una noticia va en contra de esa corriente dominante, pues entonces el Club de Amigos de Ferreras se pone exquisito. Así funciona. Afortunadamente, creo que la historia va a terminar poniendo a todo el mundo en su lugar, a Seymour Hersh en el Hall of Fame de los grandes periodistas de nuestra época y a los propagandistas de guerra y al Club de Amigos de Ferreras como parte del recuerdo de lo peor que pasó al periodismo en muchas décadas. Gracias, Manu. ¿Hipotéticas? Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas. No creo que te vaya a gustar la que no lo es. ¿Tienes los papeles? Aún no. Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono? Archivos de máximo secreto de la guerra. El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. Qué cosas. En fin. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Un año después del sabotaje en el Nord Stream que le costó a Rusia y a Alemania miles de millones de dólares construir, veamos qué otras versiones se manejan en los grandes medios europeos y estadounidenses que tienen supuestamente acceso a fuentes cercanas a la investigación. ¿A quién apuntan los investigadores europeos como al presunto responsable de la explosión de esa mega infraestructura? Hoy en la base, Ina Finogénova nos explica qué se está publicando acerca de la autoría del sabotaje, más allá de las informaciones del propio Seymour Hersh, que ya repasó Sara Serrano en su sección. Las versiones que contradicen las tesis de Seymour Hersh y sacan a Estados Unidos de la ecuación empezaron a salir en los medios muy poco después del explosivo, nunca mejor dicho, reportaje del Premio Pulitzer de Periodismo, convertido por aquellos profesionales que, a diferencia de él, no tienen un Premio Pulitzer en periodismo, en un viejo chalado prorruso que además solo se basa en una fuente anónima. Los primeros en ofrecer informaciones distintas a la de Hersh fueron medios alemanes como ARD, Kontrast y Zeit, y también el estadounidense New York Times. Según ellos, el sabotaje fue obra de Ucrania con el objetivo de que el gas ruso siguiera transitando por su territorio sin ninguna otra alternativa. Reportaron que el explosivo lo activaron 6 saboteadores que entraron en las aguas del Mar Báltico, un mar controlado por las fuerzas de la OTAN, en un yate supuestamente propiedad de 2 ciudadanos ucranianos. Es decir, 2 buzos, 2 asistentes de los buzos, una médica y un capitán de yate, hicieron el delivery del explosivo al fondo del mar Báltico, en las aguas de Dinamarca, y regresaron tranquilamente remando a la orilla. Algo así siempre según medios alemanes y el New York Times. Concluyeron, eso sí, que no había indicios de que hubiera sido la propia Rusia la que voló su propia infraestructura, tal y como insinuaban en aquel momento unos cuantos periodistas locales y extranjeros mientras cargaban contra la falta de deontología de Hersh. Y así, de la mano de los grandes medios alemanes, tuvimos la versión que luego se convirtió en la más plausible para el periodismo occidental. Un supuesto grupo pro-ucraniano, y en torno a ese grupo giraron las posteriores publicaciones e investigaciones. En agosto de 2023, hace tan solo unas semanas, el periódico Der Spiegel y el canal de televisión público alemán ZDF publicaron el siguiente episodio de esta serie protagonizada por los saboteadores pro-ucranianos. Toda evidencia apunta a Kiev, titularon. Tras meses de investigaciones, afirmaron que Ucrania es el sospechoso número 1 y que casi no quedan dudas acerca de su autoría. Según Der Spiegel y ZDF, lo hizo un grupo de buzos y dinamiteros que se acercaron al lugar, no en un submarino ni en un buque militar, no, sino en el yate Andrómeda, donde los investigadores encontraron restos de explosivo octógeno, un tipo de explosivo que se utiliza bajo agua y cuyos fragmentos se encontraron también en el lugar del sabotaje. Menos mal que tenemos periodismo del bueno, el yate Andrómeda, el misterio del yate Andrómeda. El yate, dicen las investigaciones citados por medios alemanes y también por Le Figaro y New York Times, lo alquilaron pocos días antes del atentado a la empresa alemana Molla Yachting,
y la operación se pagó a través de la agencia turística de Varsovia, Firia Lwowa, algo así se llama. Según los registros polacos, la directora de la agencia es una tal Natalia de 54 años con domicilio en Kiev. También se identificó supuestamente a través de los restos de ADN hallados en el yate Andrómeda a un miembro de la tripulación, un ucraniano de la ciudad de Dnipro llamado Valery, que alquiló el yate con un pasaporte falso de Moldavia. A ver, un soldado ucraniano con pasaporte falso, una agencia turística polaca con jefes ucranianos, tan fácil es volar por los aires gaseoductos millonarios construidos en el fondo del mar. ¿Quién dio la orden? ¿Quién ayudó a que los buzos y dinamiteros pasaran desapercibidos? Según Der Spiegel, todo el grupo actuó directamente bajo las órdenes de Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Citan a fuentes cercanas a la investigación que tuvieron acceso a la correspondencia confidencial llevada a cabo meses antes de las explosiones entre los servicios de inteligencia de Alemania, Países Bajos y la CIA. En esos mensajes se alertaba supuestamente de que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban preparando un sabotaje. Vaya. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo cual viene a decir que el presidente no estaba al tanto, ¿no? Y que esas alertas, si es que realmente se dieron, Alemania las ha metido donde mejor le han cabido. Sí, eso dice tal cual Der Spiegel, que las autoridades alemanas no le prestaron suficiente atención. Der Spiegel no es el único en decirlo. Hace unos meses el digital holandés NOS también informó, citando sus fuentes de inteligencia, de que Países Bajos habían alertado a Estados Unidos de una operación que se estaba preparando desde Kiev, señalando directamente al comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny. Añadieron que hasta hubo una llamada desde Washington a Kiev intentando detenerlo. Ah, amigo, así que Washington, después de años de declaraciones agresivas contra ese gaseoducto al que llegó a calificar como un peligro contra el que luchar por todos los medios, al final quería evitarlo. Vaya. Pero Ucrania actuó soberanamente provocando la ira en el despacho Oval, supongo. Vas atinando. En junio, The Wall Street Journal informó que luego del sabotaje, Washington le expresó su insatisfacción a Kiev, pero qué mala suerte. Kiev no atendió las súplicas previas. Bueno, a estas alturas creo que ya podemos afirmar que esta versión que acabas de resumir se convertirá en la más popular. El yate Andrómeda, ucranianos a bordo, ucranianos detrás de la operación, negligencia de la inteligencia europea e intentos fallidos de Estados Unidos por evitar todo esto. Eso parece. Los detalles más insignificantes podrán ir cambiando. Valery de Dnipro podrá pasar a ser Nikolai o Svitlana. El pasaporte que habrá usado para alquilar el barco podrá pasar de moldavo a rumano. La agencia turística que pagó el alquiler pasará de manos de Natalia a las de Rustem, pero lo fundamental se mantendrá, que Estados Unidos no tuvo nada que ver y que Zelensky tampoco estaba al tanto. Y ahora una lectura rápida, sin acceso a informaciones clasificadas, por favor. ¿Cuál fue el resultado principal del sabotaje y a quién favoreció más? Una pregunta de estas que los periodistas no sabemos responder. Hacerse, ¿no? El resultado quizá más visible, además de que el territorio ucraniano mantiene el monopolio del tránsito de gas ruso a Europa, que hasta el día de hoy sigue transitando, es la posición y la situación en la que quedó Alemania. Porque si Berlín tuviera una pequeña esperanza de que en algún momento de la historia se normalizaran las relaciones y volvieran los suministros de energía barata desde Rusia, ¿qué haría Berlín? Probablemente buscar el fin del conflicto, un armisticio, un alto el fuego, un acuerdo de paz, lo que fuera. Intentar que la guerra terminase, en definitiva. Pero, ¿qué hizo Berlín cuando esa esperanza literalmente explotó? Bueno, empezar a suministrar tanques Leopard a Ucrania junto con otros armamentos. Un punto a favor del gobierno de Zelensky, cuyo objetivo principal es lograr que se le suministre el mayor número posible de armamento. Pero también es un punto a favor de la versión de Seymour Hersh, porque Alemania quedó definitivamente desvinculada de Rusia y el mercado europeo también quedó libre para recibir el gas de esquisto estadounidense como principal alternativa. Ahora bien, lo que resulta realmente difícil de creer es que todo lo hiciera Ucrania por su cuenta y riesgo en las aguas de la OTAN sin consultas, ni asesoramientos, ni apoyos, ni visto bueno de nadie. Pero es muy conveniente señalarla como la única responsable, porque ya está en guerra con Rusia y todo lo que haga con respecto a Rusia es en respuesta a la invasión y por lo tanto está justificado. No lo queríamos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las guerras son así. Pero ese mismo enfoque de Ucrania como la única culpable
se puede dirigir en contra de Kiev y del gobierno de Zelensky en cualquier momento. Por ejemplo, si los socios se cansan de la guerra proxy y deciden reducir las ayudas y forzar a una negociación. Entonces podrán decir que en Kiev no atienden a las razones, que hacen lo que quieren, incluso en países de la OTAN, y que hay que repensarlo todo. Un win-win para Estados Unidos en el que, bueno, solo perderán los de siempre, los que ya han perdido a decenas de miles de personas. Aunque bueno, tampoco es que Estados Unidos necesite muchas excusas para aplicar una política u otra o para apoyar o dejar de apoyar a un país en el mismo instante en el que esto le convenga. Tenemos innumerables ejemplos de ello. El más cercano, Afganistán. Gracias, Ina. No se preocupe, todo está calculado. Observe. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¡Oh! 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 ¿He sido yo? Hoy nos acompaña Miguel Mora, director de Contexto. Miguel, muchas gracias por atender una vez más a la base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, hablando de algo que parece bastante sensato, y es que a los Estados Unidos les convenía que dejara de existir la posibilidad de una relación económica fundamentada en el suministro de gas barato entre Alemania y Rusia por razones obvias, y yo creo que esto cualquiera con un poco de formación en relaciones internacionales y en geopolítica lo entiende, pero sin embargo parece que en el periodismo nadie se ha atrevido a razonar sobre algo que parece obvio. En España solamente Contexto ha querido publicar los artículos de un mito del periodismo como Seymour Hersh y además os han atacado por ello y habéis tenido que resistir una presión enorme. Quería preguntarte cómo habéis vivido esto en Contexto y al mismo tiempo cómo valoras, tú que tienes muchísima experiencia de trabajo periodístico, el estado del arte en una profesión que en España no parece que viva su mejor momento. Bueno, lo habéis contado muy bien, lo que ha pasado, ¿no? Lo habéis contado con tanto humor que parecía esto sí, el club de la comedia. Y es un poco eso, ¿no? De todos modos, no es nuevo, no es solo sobre Ucrania. Como habéis dicho, pues Hersh ya lleva 50 años desmontando mentiras de la administración americana en diferentes guerras, ¿no? Desde la de Vietnam hasta la de Irak. Y bueno, pues este es un caso más entre docenas de casos en los que Estados Unidos patrocina una guerra en la que esta vez no interviene directamente, salvo cuando necesita intervenir directamente y en los casos en los que lo necesite. Ha sido realmente patética la manera en la que los medios occidentales han reaccionado a la historia de Hersh, con un argumentario, como habéis contado, común, ¿no? Intentando desacreditarlo por viejo, por loco, porque como se fue del New Yorker y del New York Times y ahora va por libre y publica en un blog de blogs que se llama Substack, eso le ha costado perder todo el trabajo de verificación que hacían esos grandes medios tradicionales. Bueno, los ataques, como anunció Chomsky, han sido brutales y salvajes, sobre todo que lo haga el New York Times o el Washington Post o los grandes periódicos europeos era lógico, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo ya se sabe que militan en el fervor otanista desde el primer momento y nada que pueda perturbar esa mirada les va a convencer. Pero es verdad que la historia de Hersh tenía una cantidad de detalles y una cantidad de información que es imposible desmentirla, ¿no? Lo que ha pasado ahora es que un año después él ha retomado la historia, ha reconfirmado toda lo que contó en la primera entrega y supongo que la reacción va a ser exactamente la misma que pasó en la primera, ¿no? Como habéis contado, la historia de la Andrómeda es preciosa, es un cuento infantil estupendamente elaborado, claramente elaborado por los servicios secretos americanos para contrarrestar la filtración de la fuente de Hersh, que hoy cuenta en la historia nueva que hemos publicado hoy, que ya identifica incluso el lugar donde estaba el
la fuente que le cuenta lo que ha pasado, que es en el grupo de trabajo que planifica los atentados en combinación con el gobierno, con las fuerzas especiales noruegas, cerca de Oslo. Es decir, él cita incluso el momento en el que eso se produce. Están allí varios meses preparando el atentado. Bueno, son cosas completamente irrefutables. La parte genial de la pieza nueva de Hersh es que cuenta que todo se pone en una... No hay nada en ordenadores, por supuesto, porque la primera condición de una operación encubierta es que no se pueda... que nadie la pueda descubrir y que se pueda refutar absolutamente, y para eso hace falta que no haya documentos, ¿no? Entonces lo que hacen es teclear en una máquina de escribir con copia de carbón los memorándums necesarios para poner en marcha la operación. Y luego hay cortafuegos entre la Casa Blanca y la CIA. Bueno, la fuente de Hersh es un alto cargo de la CIA que lleva, un veterano alto cargo de la CIA que lleva muchos años allí, que es lo que se infería de la primera pieza. Tampoco hacía falta que nos dijera exactamente lo que era, ya se veía que era un alto funcionario de los servicios secretos americanos, ¿no? Pero los grandiosos periodistas españoles que entraron a debatir con nosotros si la pieza era publicable o no, y que diciendo que no cumplía los estándares porque había una sola fuente, bueno, pero ¿cuándo han dado ellos una noticia, para empezar? Y segundo, ¿cómo se puede discutir el trabajo de un periodista que ha sacado 8 o 10 temas siempre igual, con fuentes anónimas de dentro de la administración americana, y que siempre han sido correctas? Que los fallos que pudiera tener la historia de Bin Laden no son en todo caso unánimes. Es decir, hay gente que los ha defendido, ¿no? Es decir, esa es un poco la situación que vivimos, ¿no? Periodistas que no han dado una noticia en su vida y que además están trabajando para medios acostumbrados a dar noticias falsas o bulos, se erigen en árbitros del periodismo y deciden lo que es publicable o no en un medio independiente. Bueno, nosotros respetamos mucho las presiones de los gobiernos, las presiones de las embajadas, las presiones, todos las hemos sufrido, los que hemos sido corresponsales las hemos vivido, pero es que es un poquito de cachondeo que La Vanguardia, que dio esa noticia del yate en primera página, haya sido capaz, por ejemplo, de discutir que eso se haya publicado en un medio independiente y intentar rebatir la historia de Hersh. En definitiva, el estado del arte, pues ya lo hemos hablado tantas veces que ya es casi aburrido contarlo, ¿no? Pero el estado del arte es el que es. Hay un coro mediático absolutamente unánime a favor de Estados Unidos y de la OTAN, en la que nada de lo que se cuente en contra es tolerado. Entonces, eso limita la información que estamos recibiendo sobre la guerra de Ucrania, pues a las versiones que dé el Pentágono, las versiones que dé el gobierno de Estados Unidos y la que den las cancillerías europeas. El caso este es todavía más sangrante, porque es que, como cuenta Hersh en la pieza de hoy, a Alemania le ha costado casi 300.000 millones de euros recuperarse de las pérdidas que le ha producido la guerra de Ucrania y la ausencia del gas ruso que llegaba a través del Nord Stream. 300.000 millones. O sea, así está la Alemania como está, hecha unos zorros y en recesión. Entonces, bueno, este es el asunto. ¿A quién ha beneficiado ese atentado? Evidentemente a Estados Unidos, en primer lugar, que es el que está vendiendo el gas licuado a Alemania y a toda Europa, a pesar de que Rusia todavía lo siga vendiendo bajo mano. Entonces, si el principal beneficiario es ese, si el propio presidente de Estados Unidos dijo vamos a acabar con el Nord Stream, si Hersh cuenta una historia de un alto cargo de la CIA en la que diga quién es el culpable de esto y cuente los detalles, incluso detalles pequeños, ¿no? Como que se desplazaron 2 buzos al lugar de los hechos desde Estados Unidos, cómo se activaron las bombas por control remoto, cómo Biden dio la orden de esperar porque no querían usarlo como arma disuasoria. Entonces, la clave de la historia es esa. Estados Unidos ha usado el atentado contra el Nord Stream para hacer una guerra preventiva económica contra Alemania y contra Europa Occidental, para poder seguir vendiendo el gas y para que Alemania no cayera en el miedo a quedarse sin gas o a que no hubiera calefacción para calentar las casas en
en invierno, depender de Rusia. Entonces, eso es lo que hemos visto. Que el coro mediático quiere contarnos que ha sido un grupo ucraniano de disidentes del que Zelensky no sabía nada. Es muy posible que el yate Andrómeda fuera al Báltico meses después, es decir, que montaran esa operación como una operación de bandera falsa o de rastro falso para poder contrarrestar la otra. Es muy posible que eso existiera, pero de ahí a pensar que 6 chalaos fueron capaces de volar unos gasoductos a 80 metros de profundidad, cuando la única investigación de la que se ha sabido algo, la de Suecia y no me acuerdo del otro país, no sé si es Dinamarca, dijo que la única posibilidad de que alguien hubiera hecho ese atentado es que sea un estado militar, o sea, una fuerza militar potente, que no se hace con 3 chiflaos en un yate. Bueno, pues eso es lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, nosotros seguiremos publicando encantados las noticias de Hertz, que nos deja traducir y publicar en contexto, y esperando que por lo menos una parte de la población pueda escapar del unánime discurso hegemónico de que la guerra solo tiene unos culpables y en la guerra no interviene Estados Unidos para nada, salvo para recibir a Zelensky en el Parlamento, en el Congreso americano. Muchísimas gracias, Miguel Mora, director de Contexto, por atender a la base. Llegamos al final, vamos a terminar con ironía, con un clásico de Joaquín Sabina, cuando era de izquierdas todavía. Un temazo que ya apuntaba ciertas cosas a nivel geopolítico. Muro de Berlín. Nos vemos la semana que viene.